Buenísimos días, chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog. Es súper tempranito, bueno, no tan temprano, pero ya amanece un poquito más tarde y no se ve absolutamente nada, pero hoy os venís conmigo a montar, que tengo entreno ahora a primera hora, ya estoy en el coche y voy para la hípica. Y bueno, a pasar el día conmigo porque luego iremos al concurso morfológico también de Cabalcor y bueno, me iréis acompañando durante toda esta jornada. Y nos vamos para allá porque ya voy justita de tiempo y ahora ya cuando llegue a la hípica, que ya habrá amanecido un poquito, podré grabar un poco más y luego ya os cuento despacito. Pero bueno, nos vamos. La verdad que son ahora mismo las 7:30 de la mañana y estoy deseando, la verdad. Estoy entre nerviosita porque llevo ya unos días sin montar. Y también un poco expectante porque vuelvo a notarme con poca energía, pero he tirado hoy de fuerza de voluntad y sé que luego me voy a alegrar, así que bueno, luego os cuento un poquito más y charlamos un poquito sobre este tema. Así que nada, comenzamos el día montando a caballo, no hay mejor plan. Ya estamos llegando, chicos. Bueno, parece que han arreglado un poco el camino de la entrada, porque antes la última vez que vine estaba fatal. Y cómo se nota ya el otoño, ¿eh? Ya ha entrado este tiempo ya más fresquito por la mañana. Hoy hace temperatura perfecta, hace 16 grados, que para montar es ideal. Clase hecha con este señorito. Llevaba un montón sin montar en él. Vídeo espejito. Clase terminada. La verdad que ha ido súper bien, estoy muy contenta. Y temperatura perfecta, hasta me ha sobrado la chaqueta esta. Ahora enseño el look completo cuando llegue a casa porque salí esta mañana rápido y no he enseñado nada porque no había luz. Pero muy contenta y voy a darle un cepillado porque la verdad que no ha sudado mucho y no hace nada de calor, así que le voy a dar un cepilladito y lo guardamos. La verdad que después de entrenar esta mañana me ha costado un poco, no me ha costado un poco, he dicho que he tirado de fuerza de voluntad, pero porque realmente me he levantado con el ánimo un poco por los suelos. Ayer me acosté con un poco con el ánimo bajo y creo que eso, que así es como me encontraba esta mañana. Pero la verdad que me alegro un montón de haberme regalado el volver a retomar las clases que llevaba unos días sin montar y muy feliz. La verdad que muy feliz, muy contenta. Muchas cosas que mejorar, como siempre, porque siempre siento que tengo mil cosas de mejorar, pero creo que poquito a poco vamos avanzando. Y estoy muy contenta porque es que con este caballo al principio nos costaba como mucho entendernos y ya como que cada vez en cada entreno cogemos el contacto mejor, que una de lo que más me cuesta con él es coger el contacto y siento que cada vez pues nos vamos entendiendo un poquito mejor. Yo también cada vez me siento más segura con él, porque al principio él era un caballo súper miedoso, se asustaba de todo y me generaba muchos nervios. Y también yo creo que como tuve la caída tan fuerte de mi caballo, eso me ha hecho que ahora le tenga como mucho más miedo a caerme y sea como mucho más precavida con todos los caballos. Pero bueno, ya con él vamos cogiendo cada vez más confianza y lo que sí es verdad que estoy deseando tener caballo propio, pero bueno, todo llegará en su debido momento. Por aquí tenemos al señorito que se ha portado súper bien hoy. ¿A que sí? ¿Tenía ganas de verme? Llevábamos un montón sin vernos. Lo voy a soltar ya. Ese hociquillo que está deseando comer paja y comer un poquito, aunque ha desayunado ya esta mañana antes de la clase. Importante que los caballos coman antes de la clase y que no den la clase en ayunas porque puede provocarle úlcera en el estómago. Este señorito ya había comido y está ya mirando a sus compis. Vamos a soltarle y a continuar el día, que ya son las 9 de la mañana y yo me tengo que ir a trabajar. Así que, ¿qué? Me da la vida. Me da la vida. ¿Eh? El pobre del verano, mira. Bueno, este verano está estupendamente, pero todos los veranos se pela muchísimo. Muchísimo. Tiene la pielecita pelada. Y este año está súper bien. ¿Qué pasa? Qué relajadito se ha quedado después de la clase. ¿Eh? ¿Eh?
Ay, me he traído unas chuches. ¿Quieres chuches? ¿Quieres chuches? Menos mal que me he traído mi té para justo después de entrenar. Es bastante tempranito, de hecho está amaneciendo, por eso veis la luz así tan rara. Está amaneciendo justo por detrás y vamos a empezar el día con buen pie. Así que yo me voy a ir para casa para ponernos a trabajar, porque sí, hoy es día de trabajo, pero la verdad que los días que trabajo desde casa me encanta empezar el día así y venir a la hípica a primerísima hora de la mañana. Es algo que es que me da la vida, os lo he puesto por Instagram, pero lo quería decir también por aquí, y es que hay que ver que con qué pequeñas cosas a veces somos felices, y a mí el hecho de estar en contacto con los caballos me da un chute de energía, un chute de motivación, y es algo que no quiero que desaparezca de mi vida nunca. O sea, habrá épocas en las que pueda montar más, épocas en las que pueda montar menos. Ahora mismo, como sabéis, estoy sin caballo y bueno, espero que pronto llegue un nuevo miembro equino a la familia, pero mientras tanto pues monto a los caballos de aquí, de mi entrenador, de la hípica, pero siempre en contacto con caballos. Es algo que tengo súper claro y que no quiero que dejen de estar en mi vida nunca, pero nunca, nunca. Y hoy la verdad que el entreno muy bien, estoy muy contenta, como he dicho antes, y me voy con un sabor muy dulce de la clase de hoy. Y nada más, vamos a empezar el día porque ya estoy a tope de energía. Voy a terminarme el té y nos vamos. Iba a pasarme por el súper a comprar un par de cositas antes de irme para casa, pero es verdad que me he entretenido hoy un poquito más aquí y ya no me da tiempo porque me tengo que poner a trabajar y no os he podido enseñar bien el look. Ahora cuando llegue a casa a ver si me acuerdo, le enseño bien, pero llevo un total look de Maximilian Equestrian en total black, la verdad. Voy negro totalmente, aunque me he puesto debajo un top blanco, pero llevo la chaquetita esta que para esta época del año es perfecta, me encanta, luego la enseño un poquito mejor, y pantalones negros de Maximilian que ya tienen como un par de temporadas o más incluso. Sí, creo que tienen como 2 o 3 temporadas, pero son súper cómodos y negro es un básico. A mí me encanta el negro en los briches. Yo casi soy muy básica para los colores, como ya sabéis, pero si tuviera que quedarme con uno de pantalones, de breeches, de leggings, sería negros y luego ir combinando las partes de arriba. Y en este caso, pues total black negro y conjunto de Maximilian, que a lo mejor estos modelos en concreto ya no los tenéis en la web, pero negro siempre tienen algún modelo. La sudadera tiene aquí el bordadito de Maximilian y lo que más me gusta es que tiene 2 cremalleras, porque yo no puedo montar si no tiene cremallera arriba y abajo para poder ajustarlo. O sea, eso es como uno de mis requisitos imprescindibles cuando miro una parte de arriba tipo sudadera para hípica. Y de hecho me cuesta muchísimo encontrarla. Y luego llevo leggings de estos así súper cómodos, tipo breeches leggings, estos modelos nuevos que están sacando ahora, también me encantan. ¿Quién viene a verme? Buenos días, Currete. ¿Le contamos a los chicos lo que te ha pasado? Bueno, aquí está este señorito que me encanta que venga a saludarme por la mañana. ¿Le contamos a los chicos lo que ha pasado? Bueno, pues resulta que el otro día Currete se puso a jugar con una gallina, que a él no le hace nada, pero se pone nervioso, se puso a jugar con una gallina y ¿qué pasó, Curro? ¿Qué pasó? Pues resulta que se metió entre el monte y se clavó una astilla así de grande. ¡Ay, Currete! ¡Currete! ¡Currete! Se clavó una astilla enorme, que voy a dejar por aquí la foto, y yo intenté sacársela, le curé, pero no tenía unas pinzas y al final tuvimos que ir al veterinario y no me imaginaba que era tan grande cuando la sacó. Pero por suerte, ya veis, es que es enorme, por suerte no le ha dañado ningún órgano, simplemente se le quedó como en la piel, pero entera dentro,
y no le ha afectado a ningún músculo, ningún órgano ni nada. Así que bueno, pues fue un susto, pero un buen susto, porque la verdad que no sabíamos qué tenía. Yo al principio pensaba que se había clavado un hierro, un alambre, pensé que se había enganchado con algo, pero ya luego vi que era madera. Y nada, pero bueno, ya está como si no hubiera pasado nada. De todas formas, luego le curaré, que tengo ahí para echarle un poco de cremita cicatrizante para todo el agujero que se le ha quedado, pero realmente está bien, él está súper bien de ánimo. Estaba súper bien de ánimo, entonces por eso yo tampoco estaba muy preocupada, porque digo, vale, no le ha afectado, no le duele mucho, pero algo tiene ahí que no podemos sacarle. Pero bueno, su veterinaria, que ya lo conoce, y sabe que es un trasto y que el pobre pues se mete siempre en jaleo, pues nos ayudó y en un momentito ya estaba fuera la astillita, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? ¿Vamos a ver a Robin? ¿Vamos a ver a Robin? Voy a ir a abrirle a Robin y nos ponemos a trabajar, que ya va siendo hora. Que ya va siendo hora. Venga, pues vamos a ello. Y digo voy a soltar a Robin porque Robin por las noches ya está ahí balando. Duerme en su recinto, porque no me fío yo de los animales de aquí y sobre todo de que entre algún perro grande, sinceramente, porque a veces se ha colado alguno y no me apetece que entre un perro grande y pueda hacerle algo. Así que por la noche ella duerme dentro, pero después se pasa todo el día afuera. Así que voy a abrirla. ¿Qué pasa? Ahí puedo enseñaros mejor el look, que no lo habéis visto esta mañana. No me he quitado ni las botas. He llegado de montar y no me he quitado ni las botas, la verdad. Mal hecho por mi parte, porque si no al final se me estropean más. Y aquí veis mejor los pantalones de Maximilian con el detalle en doradito, que la verdad que me gustan mucho. La chaqueta, como os digo, de doble cremallera y viene aquí bordadita. Es que me encanta. Me encanta este Total Black. Ven, Robin. Tú el primero. Señora. Hola, señora. Pero bueno. Mirad qué lanita tiene ya, ¿eh? Mirad qué lanita tiene ya. Buenísimas tardes, chicos. Bueno, para vosotros ha pasado un clip, unos segundos, pero para mí ha supuesto un día entero, porque al final ayer hubo cambio de planes. Como visteis, estuve entrenando a primera hora de la mañana, luego estuve trabajando toda la mañana y la verdad que se complicó un poco la mañana en sentido de trabajo y al final pues no pude ir al concurso morfológico que tenía previsto por la tarde. Entonces, bueno, hoy he podido organizarme para poder venir al concurso. Y esta mañana he estado también en un sitio ecuestre grabando rodeadas de caballos, que bueno, ya lo veréis vosotros en el próximo vídeo, probablemente os lo enseñe la semana que viene, en el vídeo de la semana que viene. Y he podido organizarme para ahora por la tarde venir al concurso morfológico, que ayer la verdad que me quedé con las ganas. Este es el 30 concurso morfológico internacional de Cabalcor, ciudad de Córdoba, y es un concurso morfológico de caballos pura raza española, similar al que visteis en el blog anterior, no el anterior, de Anducap. Pues es otro concurso morfológico. Este se celebra cada año aquí en Córdoba, en Caballerizas Reales. Y bueno, ya habéis visto muchos vídeos allí en Caballerizas Reales, pero a mí siempre me encanta volver a ir porque al final es un sitio de referencia del caballo pura raza española en Córdoba y en toda España. Así que hoy vamos a echar allí un ratito de la tarde viendo los premios especiales, que es lo que ya se corre esta tarde. Y voy a ir con mi amiga Gema y vamos a echar un ratito juntas, así que os vais a venir conmigo y vamos a ir a ver, como digo, los premios especiales. En esta edición participan 90 caballos, más de 55 ganaderías, tanto de Europa como de América, así que vamos a ver un poquito todo por allí. Y además la temperatura de hoy está súper bien, porque hoy hace un poquito más de calor, eso sí es verdad, por lo menos yo noto como un poquito más de calor que ayer, pero está el día como un poquito nublado y entonces no te da el sol tan fuerte, así que perfecto. Y estoy buscando porque quería terminar de hacerme un poco los labios, me voy a delinear un poquito los labios y luego me voy a echar de Too Faced el Lip Injection, que es como un gloss, así que tiene un poquito de picor.
pues ya estaría. Voy a ir así. Me veo la cara como con un montón de brillo hoy, porque me he echado, no llevo base de maquillaje, me he echado la Hollywood Flawless Filter y luego me he echado la BB Cream de It Cosmetics, pero me veo como la cara con demasiado brillo, pero bueno, sí. Me he puesto estos pendientitos que hacía mucho que no ponía, colgantito de caballo y esta blusita que también llevaba tiempo sin ponerme, así que nada, pues nos vamos ya, que he quedado con Gemma ahí y a ver qué vemos. Como subcampeona joven a los mejores movimientos de este certamen, la quedó fuera de la sección quinta, otra de 3 años, Olga de Centurión. Y como campeón joven de mejores movimientos de Cabalcoro 2025, el quedó fuera de la sección sexta, macho de 3 años, Martagón Torreluna. Aquí en primer término, la subcampeona joven de mejores movimientos, Olga de Centurión, de la yugada Juan Carlos Marín Camacho. Y al fondo de la pista ven ustedes, también de capa castaña, de ejemplar, campeón joven de mejores movimientos, Martagón Torreluna de la yugada Torreluna. Fiesta de Centurión de la llamada Acuaria España. Aquí está por favor el campeón de movimientos de la sección décima, caballo de 5 y 6 años, Olivo Gil. La subcampeona Cabalcón 2025, Hispana MC de la ganadería doña Fernanda de la Salera de la Sala. La campeona de Cabalcón 2025, campeona joven, Delvina J. de Caballos de República Española. Un aplauso para Delvina J. por favor. Hombre, buenas tardes, bueno, buenas noches ya. ¿Qué horas son estas de venir, no? ¿Me ha echado de menos? ¿Y? ¿Me ha echado de menos hoy? Venga, vamos. Buenas noches, chicos, ya estoy en casa. Bueno, ya estáis oyendo de fondo a Perica, que es ponerme a hablar y ella se pone a parlotear. Y ha sido una tarde muy bonita, la verdad que he disfrutado mucho, he echado un ratito muy agradable con Gemma entre caballos y después he aprovechado para hacer algún recado que tenía que hacer ya por el centro y acabo de llegar, me quiero poner con el ordenador a trabajar un poco y he pasado también a recoger otro paquetito, así que ahora lo voy a abrir con vosotros. Me encanta estar entre caballos, disfruto un montón el poder ir a estos concursos y sacar un huequito. Me hubiera gustado haber ido ayer, pero como he comentado al final no pude, pero ayer era la prueba de funcionalidad, que es montado, y la verdad que me hubiera encantado ir, pero bueno, otro año será.
Y, por cierto, no os lo he contado, pero bueno, ayer dieron el comunicado oficial, seguro que ya os habéis enterado si estáis un poco metidos en el mundo ecuestre y si no, pues os lo cuento. Y es que este año se ha suspendido Madrid Horse Week. Madrid Horse Week 2025 no se va a celebrar. Ya hicieron ayer el comunicado oficial. Es una pena, la verdad, porque es un evento de los más importantes que se hacen en España a nivel ecuestre, junto con SICAP. SICAP sí que sigue en pie. SICAP se realiza en Sevilla, Madrid Horse Week, como su propio nombre indica, en Madrid. Yo tenía pensado ir este año, así que bueno, pues habrá que esperar a Madrid Horse Week 2026, que han anunciado que están ya trabajando en él, así que esperemos que sí que se pueda celebrar. En Instagram os colgué el comunicado oficial que habían hecho, pero bueno, ahí explican un poco los motivos, si queréis saber más, pues buscar en los perfiles oficiales y ahí os lo explican todo perfectamente. Es una pena al final porque, bueno, este tipo de eventos son súper beneficiosos para el sector ecuestre. Si no apoyamos este tipo de eventos, pues poco a poco irán a menos. De hecho, SICAP Madrid Horse Week son dos eventos que mueven mucho dinero, dos eventos muy importantes a nivel económico y de gran impacto en ambas ciudades, tanto en Madrid como en Sevilla. Esperemos poder seguir disfrutando de este tipo de eventos y que cada vez haya más aquí en España. Así que, bueno, esperemos que el año que viene sí que podamos ir a Madrid Horse Week. Yo estoy deseando, la verdad. Y voy a abrir este paquetito que he pasado a recoger, que es de HSN, en concreto de HSN estoy tomando la proteína. Y ya os contaba ayer, después de entrenar, que por la mañana me había sentido bastante cansada, que sigo sintiéndome cansada, y hace tiempo que quería incorporar a mi rutina de suplementos la creatina. Seguro que ahora habéis oído hablar de la creatina porque está otra vez como muy en boga, todo el mundo hablando de ella. Obviamente informaros con vuestro especialista, con vuestro nutricionista, con vuestro digestivo, con vuestro fisio, si entrenáis de los suplementos siempre que toméis. Pero a mí mi fisio me recomendó que tomara la proteína que estoy tomando y la verdad que me viene súper bien, yo noto que me viene genial y ahora voy a tomar creatina, incorporarla a mi rutina. Y pedí en HSN porque estuve viendo y valorando distintas marcas y al final decidí optar por esta porque ahora os cuento, voy a sacarla y os cuento mejor. Me he cogido esta porque, primero, porque es una creatina vegana, es decir, no es de origen animal, y después si compráis creatina, que sea Creapure, que es la que tiene más evidencia científica, sobre la que se han hecho más estudios, y también que sea monohidrato. Así que, pues yo me he cogido esta, voy a probar a ver qué tal. Y espero que me ayude sobre todo con el tema de la energía, con el tema de la recuperación y bueno, con un poco de todo. Así que nueva incorporación a mis suplementos. Y también he recibido que ahora cuando he llegado a casa lo he visto en el buzón, la nueva revista de Hípica Magazine, la portada de Frisones, me encanta. Visteis el vídeo en el canal del campeonato nacional de Frisones y la verdad que es que yo veo este caballo y yo... Es que no puedo elegir otro. O sea, me encantan los frisones, ya lo sabéis. Y este número de la revista también viene con un montón de artículos y en concreto el artículo que yo os he traído, que ya sabéis que todos los números os traigo un artículo sobre biología equina en mi sección de biología equina y en este caso son curiosidades de los potros al nacer. Y creo que está súper interesante, tanto si tenéis caballo como si no, tanto si queréis tener un potro como si no, pero os cuento algunas curiosidades sobre los caballos al nacer. Os hablo del calostro, os hablo de la gestación, también de por qué es importante observarlo y qué cosas hay que observar cuando un potrillo nace para asegurarnos de que todo va bien y bueno, creo que está bastante interesante, así que ese es el artículo que os traigo en este número. Voy a dejar abajo la página web de Revista Hípica porque la podéis comprar por internet y os llega a casa a cualquier sitio de España y también la venden en físico en Cataluña. Así que abajo os voy a dejar el enlace y yo me voy a cambiar ahora y me voy a poner delante del ordenador porque como digo al final se me ha echado la tarde encima y todavía me queda hacer algunas cositas. Así que ya me voy a poner cómoda, desmaquillarme y a seguir con la segunda parte de la tarde. Sé que ya es un poco tarde
para merendar, pero creo que me voy a tomar un poco de este pastel que hice ayer, que es de matcha, de té matcha. Y digo es un poco tarde porque como tiene té, pues creo que no es lo más apropiado a esta altura de la tarde, pero creo que sí, que voy a tomarme un trocito. Está buenísimo este tipo de bizcocho, a mí me encanta hacerlo porque es súper fácil, súper rápido, y a veces lo hago de cacao y otras veces lo hago sin nada, o sea, es un bizcocho de yogur normal, pero esta vez quería probar y le he echado matcha y la verdad que está buenísimo, y además al tener té, pues es como un chute más de energía por las mañanas o por la tarde. Así que me voy a tomar un trocito para merendar y ya ponerme delante del ordenador. Luz malísima ya a esta altura de la tarde, ya vamos a cenar, vamos a ir cerrando este día, que la verdad que ha sido súper bonito. No os podéis perder el próximo vídeo porque será el vídeo que os he grabado esta mañana en un sitio muy especial, una yeguada muy especial, así que no os lo podéis perder la próxima semana. Y yo voy a leer ahora un poquito después de cenar y terminarme el libro del que os quería hablar, y es el que me estoy leyendo que empecé en el blog anterior. Es La librería del señor Livingstone. Me está gustando un montón y si os gusta la lectura os lo recomiendo porque es un libro que si te gusta la lectura lo vas a disfrutar mucho porque hace mucha mención a escritores, a libros conocidos, como que tiene un doble fondo que si tienes pues, un bagaje lector, entiendes muchas de las frases a las que hace referencia. Así que es como muy divertido y como muy misterioso para los lectores, así que lo recomiendo un montón. Además se lee súper fácil y creo que es un libro muy apropiado para esta época del año porque es un libro muy cozy. Es muy cozy, es como si el libro te abrazara, literalmente. O sea, es un libro súper bonito. No tiene una trama muy liosa ni un montón de personajes, pero es un libro precioso, me está gustando un montón y era justo lo que quería, o sea, una lectura así más rápida, más amena, y me lo he terminado nada, en pocos días. Así que pues muy recomendable la librería del señor Livingstone. Os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Y voy a cerrar aquí ya el vídeo porque ya digo, voy a ponerme a cenar, a recoger un poco todo, porque mañana también tenemos un día completito. Así que pues espero que os haya gustado mucho este vlog. Dejadme vuestras recomendaciones de libros abajo porque creo que ya sé cuál voy a empezar ahora, pero me encantará leeros y descubrir nuevas lecturas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta, y sed felices. ¡Chao!